¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión no solo les traigo una configuración de sensibilidad y emulador, sino les traigo algo más completo, porque detrás de cada jugador siempre habrán problemas, como por ejemplo sensibilidad, rendimiento, FPS, hasta un poquito más complicados, como reinicios, crasheos, pantallazos azules, baneos y otros. Así que hoy les vengo a enseñar a cómo solucionar estos errores de emulador, ya sea BlueStack, MSI o cualquier otro, sin importar la versión que estén usando, para que ustedes puedan jugar sin trabas y con el mejor rendimiento posible. Pero eso sí, todo lo que haremos en el video de hoy no será de sensibilidad, ya que la mayoría son errores de emulador, pero también vamos a tomar puntos como joystick, sensibilidad variante, entre otros. Quiero aprovechar también para agradecer a todos ustedes por el apoyo. Por cierto, ya somos 22k en el canal. Para mí es un gusto enorme crecer al lado de ustedes. Los invito también al Discord y también quiero disculparme para los que están pidiendo videos en inglés. Es que se me hace muy complicado hacerlos a partir de ahora, pero añadí subtítulos en portugués y en inglés para que puedan entenderme. Así que sin nada más que decir, en la pantalla estarán viendo toda la lista de errores y los tiempos para que vayan directo a la parte que les interese. Bueno, gente, antes de comenzar, aclararles que toda esta información que estamos viendo en el día de hoy va a estar en la descripción para que se lo puedan descargar, ¿vale? Cabe recalcar también que hay carpetas que sí o sí están vacías, solamente es para poder tener un orden, pero si quieren descargar todo de uno solo, pues aquí en esta carpeta que dice todo pueden descargarlo. Ok, listo, ya teniendo en cuenta eso, empecemos. Lo primero que yo recomendaría para todos sería una instalación limpia. Esto va a reducir la posibilidad de tener errores y sobre todo vas a eliminar todo lo que tenga que ver con residuos, que a la larga puede ser baneos o problemas con rendimiento. Así que pues en la carpeta de limpieza e instalación, pues aquí en la carpeta de emuladores oficiales podremos obtener el desinstalador, ¿vale? Esto lo primero que haremos es ejecutarlo como administrador y les va a desinstalar todos los emuladores, ya sea de cualquier tipo, ¿vale? Una vez que ustedes desinstalen, ya pueden hacer una instalación limpia, ya sea de versiones modificadas, optimizadas, como le quieran llamar, o emuladores oficiales, que igualmente se los voy a dejar en la descripción. Ahora, lo que sería el segundo error es bastante común, por ejemplo el tema de la sensibilidad cambiante, que un día pegas, al otro no, un día se acelera, al otro está normal. Lo primero que tendremos que hacer es verificar las propiedades de compatibilidad, ¿vale? En nuestro emulador, ya sea que tengan MSI o BlueStack, le daremos clic derecho, propiedades, y en la parte de compatibilidad cambiamos la configuración para todos los usuarios. Aquí le damos configuración elevada de PPP y en la configuración del escalado vamos a desactivarlo, ¿ok? Vamos a desactivarlo. También recomendaría que, por ejemplo, en la parte de aquí, que es invalidación de escalado de PPP, marquemos aquí y coloquemos lo siguiente. Si somos de PC, de escritorio, sistema mejorado, y si somos de laptop, sistema, ¿ok? Eso sería la configuración que yo recomendaría para todos ustedes. Le daremos a aplicar. Y pues aquí, si desean, activan el modo administrador, que no es necesario, ¿vale? Y le daremos a aceptar y aceptar. Y ahora también recomendaría que en la parte de la configuración del mouse desactivemos mejorar la precisión del puntero. Quitamos, le damos a aplicar y luego aceptar. Esto lo que va a hacer es reducir lo que sería la aceleración del emulador y que un día peguemos y, por decirlo así, y al día siguiente no. Ahora, lo tercero sería los errores con el engine, ¿vale? Aquí sería muy fácil, muchachos. Nosotros entraremos a nuestro administrador de tareas y aquí en la parte de CPU verificamos cuántos núcleos tenemos. Ahora pues, por ejemplo, yo tengo 6 núcleos. Si nosotros tenemos 2 núcleos, coloquemos los 2 núcleos obviamente. Si nosotros tenemos de 2 a 4 núcleos, pondremos de 3 a 4, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos de 4 núcleos a más, sería suficiente con 4 o 6 núcleos, ya que si nosotros agregamos más, podríamos saturar el PC. Y ahora, para el tema de lo de la RAM, sería similar, de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 16 GB, pero por ejemplo, si ustedes tienen 4, recomendaría que pongan 3 GB o 3072 MB. Si ustedes tienen 4 o 8 GB, recomendaría que pongan 4 GB nada más. Y si ustedes tienen de 8 a 16 GB, recomendaría que coloquen o 4 o 8 GB. Pero también hay que tomar en cuenta que si agregamos demasiada RAM, podríamos tener problemas de rendimiento, ya que pues el emulador se puede saturar. ¿Listo? Como cuarto tema tendríamos los emuladores modificados o optimizados o versiones oficiales, como les quieras llamar. Yo en este caso tengo 2 emuladores instalados, pero ¿cuál debería usar? ¿Con cuál estoy más seguro? Tomando en cuenta que actualmente las versiones de 32 bits están teniendo riesgos de baneo
Y sí, no significa que el emulador sea malo, ya sea que lo haya creado yo o que lo haya creado cualquier otra persona, sino que las versiones de 32 bits están dando baneo, a diferencia de las P64. Así que si lo que tú buscas es tener seguridad, te recomendaría que te instales una versión P64. Pero si tú decides instalar algún emulador modificado, te recomendaría que sigas los siguientes parámetros: que no esté manipulado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que no llegue con root y que no tenga la aplicación instalada, ya que esto podría tener residuos anteriores. Ahora, si tú decides instalarte una versión 5 modificada, te recomendaría que no lo hagas, te recomendaría que lo instales manualmente tú y lo configures, ya que pues sería súper fácil. Y ahora, si tú decides instalar alguna versión 5, te recomendaría que lo instales de la página oficial. ¿Por qué? Ya que las versiones 5 modificadas son nada más que emuladores instalados en cualquier otra PC, y toda esa información la guardaron dentro de un archivo RAR, y luego cuando tú la instales en tu PC, lo único que vas a hacer es sobreescribir esta información, y pues esto es un riesgo, por decirlo así, ya que pues podría tener residuos del anterior PC. Ahora, te recomendaría que lo instales de la página oficial y sí, que lo configures manualmente, aunque esto puede ser un poquito más tedioso, es mucho más seguro. En términos generales, ya sea un emulador modificado, versión 4 o versión 5, suelen siempre darte falsos positivos. Quiere decir que pues probablemente te lo detecte como virus, cuando realmente no es así, pero es más que todo por temas de certificación. Como podrás ver, aquí yo tengo dos emuladores, por ejemplo el oficial y lo que sería el modificado. Y pues, ¿a qué me refiero con esto? Pues por ejemplo en el tema de los detalles, uno tiene una certificación, ¿vale? Uno tiene una certificación y el otro no. Y pues esto lo que hace es que no te lo detecte como archivo original. Como podrán ver, mi emulador no lo detecta como archivo original, pero el oficial sí, ya que es una compañía ya conocida. Y Microsoft lo que hace es pasarlo como si fuera un emulador limpio. Ahora hay que tomar en cuenta que pues depende de donde lo descarguemos, porque a pesar de que el emulador sea oficial puede tener virus. ¿Y a qué me refiero con esto? Que anteriormente este instalador ya estaba en alguna PC con virus, así que antes de descargarlo te recomendaría que lo pases por virus total, que también te puede tirar alguno que otro falso positivo, pero pues ya sería un tema de confiabilidad de tu parte. Ahora, uno de los temas bastante complicados de solucionar para algunos usuarios es el bug del joystick. Y sí, esto es súper fácil, muchachos, solucionarlo. Pues a quien no le ha pasado que pues por ejemplo estás jugando y de repente se te crashea de esta manera. Y pues la solución sería súper fácil. Lo primero que recomendaría es verificar que tengan bien configurados los campos. Por ejemplo, aquí tengo mal configurados los campos, que por ejemplo si yo lo coloco por aquí, también me puede dar un error de joystick, ¿verán? Ahora, si yo lo coloco más o menos por aquí, la reducción del joystick sería menor, pero te recomendaría no mover mucho esto. Ahora, voy a subir un video próximamente con el tema de los campos y todo esto, pero pues si en caso quieres configurarlo, los campos X y Y deberías poner más o menos, por ejemplo, 77.65, que es lo original o lo oficial del emulador, y 50 en Y. Esto va a garantizar que, por ejemplo, evites el tema de los bugueos del joystick. Por ejemplo, podrías colocarlo por aquí, en esta parte, como que también podrías colocarlo ahí. Pero si quieres reducir, por decirlo así, el bugueo del joystick, te recomendaría que lo coloques a la parte de la derecha y le demos guardar. Esto automáticamente se va a regresar o va a salir algún error. Nomás lo achicas y listo. El joystick ya estaría bugueado por esta parte. Ahora, también para complementar, recomendaría que busques tu ajuste. De repente tu ajuste está mal, pues por ejemplo si el ajuste lo tenemos mal colocado, lo que te va a tirar es un error, ¿vale? Así como que se acelera. Lo primero que verificarías es el ajuste y deberías intentar colocar el nativo, que es 16450. Ahora, si aún así mantienes problemas de bugueo del joystick, te recomendaría suspender cada cierto momento, por ejemplo antes de disparar y después de disparar. También, por ejemplo, no hacer que el mouse salga y se esconda rápido, automáticamente, sino que tú hacerlo manualmente. Sacar el puntero y volverlo a colocar. ¿Dónde colocarías la tecla? En esta apartado de aquí. Ya podrías escoger la tecla de tu gusto. Ahora, otra falla del emulador bastante común es que se quede en 60 FPS. Y sí, ¿cómo hacerlo para solucionarlo? Por ejemplo, aquí yo dejé mi personaje corriendo, pero no pasa de 60 FPS.
A pesar de que mi PC va regularmente bien, miren, no pasa de 60 FPS y se queda todo ahí, o sea, digamos es como que está limitado. ¿Y cómo haremos para solucionarlo? Lo primero que vamos a hacer es, una vez que hemos instalado el emulador y abra por primera vez, o nosotros lo abramos por primera vez, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, este emulador no está configurado, recién está instalado. Nosotros tenemos que abrir la configuración o abrir la Play Store. Les recomendaría que lo hagan con la Play Store y pues vayan a la configuración del emulador, ya sea versión 4 o versión 5, y aquí coloquen el dispositivo. En este caso es Asus ROG 2 y le doy guardar. Te tiene que tirar un error. En caso de las versiones 5 no tira este error, pero automáticamente se cierra, ¿vale? Así que nosotros le damos en cerrar y automáticamente la Play Store se tiene que ver cerrado. Una vez que la Play Store se haya cerrado significa que listo, el emulador ya está desbugueado y nosotros ya podemos abrirlo y configurarlo a nuestro gusto. Pues por ejemplo podremos ponerle aquí los 90 FPS con normalidad y ya nos permitiría. Ahora el siguiente error es bastante común, que sería el Hyper-V. Y sí, si tú tienes Windows 11 versión Home no vas a poder, ¿vale? ¿Cómo nos damos cuenta? Entramos a nuestros archivos, este equipo, clic derecho y propiedades. Aquí nos va a salir nuestra versión. Por ejemplo, yo tengo la versión Windows 10 Pro. Si tú tienes la versión Windows 11 Pro te va a funcionar, pero si tienes Windows 11 versión Home no vas a poder. Y la única solución para este caso sería cambiar de sistema operativo. Pero si tú tienes una versión Windows 10 Home o una versión Windows 10 Pro o 11 Pro, tú sí vas a poder solucionarlo. Lo primero que tendríamos que verificar es las características. Presionaremos la tecla de Windows y escribimos características. Entramos a las características de Windows y en esta partecita tendremos lo siguiente, ¿vale? El siguiente menú. Que tendríamos que tener deshabilitado lo que es el Hyper-V y ambas opciones, y también lo que sería la máquina virtual y la plataforma de hipervisor, ya sea Windows 10 o Windows 11, pero en versión Pro. Ahora, si aún así sigue sin funcionarte una vez que reiniciaste el ordenador, entramos a la carpetita de configuración de problemas y pues tendremos una guía. Por ejemplo, la primera es una guía de comandos que podremos aplicar, pero lo siguiente sería el Disable Hyper-V de lo que sería mismo BlueStacks, pero también es compatible para lo que sería MSI. Le daremos clic derecho y ejecutaremos como administrador. Esto lo que va a hacer es cargar y deshabilitar el Hyper-V, pero si aún así después de reinicio persiste el problema, aquí escogeríamos los que serían los menús. Ejecutamos como administrador. Por ejemplo, yo tengo Windows 10, ejecutamos como administrador y aquí me va a decir si quiero deshabilitar o habilitar Hyper-V. Una vez que seleccionemos la opción, le daremos un Enter y luego reiniciaremos el ordenador. Y listo, ya estaría. Ahora cabe recalcar nuevamente, si tienes Windows 11 versión Home no vas a poder y la única solución sería cambiar de sistema operativo. Ahora, el siguiente tema es algo que es bastante común preguntarlo, el bug del F11. ¿En qué ayuda? ¿En qué mejora el bug del F11? El bug del F11 lo que hace es más o menos darte un poquito más de estabilidad tanto en FPS como en lo que sería la mira. Pero la desventaja sería que pues te reduce un poquito el rango del defecto. Por ejemplo, cuando tú juegas sin F11 puedes tener mayor defecto, pero si juegas sin F11 el defecto es un poquito menor pero un poquito más preciso, así que depende de gusto. Y pues si no sabes cómo realizar el bug del F11, igualmente en la descripción te voy a dejar, pero cómo usar el bug del F11 y en qué casos te va a funcionar. Solamente te va a funcionar si tienes gráfica o tu gráfico integrado permite lo que sería el FreeSync. Y ahora, ¿cómo saber si nuestra PC es compatible con lo que sería el F11? Nosotros tendríamos que entrar a Google y buscar lo siguiente. Por ejemplo, en este caso si tienes gráficos integrados, vas a tu administrador y ves qué gráficos tienes, ¿vale? En este caso yo tengo gráfica. Pero por ejemplo, supongamos que tú tienes un Ryzen y tú buscas mis gráficos integrados y pones aquí el número o el nombre de tus gráficos, pones soporta FreeSync y escalado, te tiene que tirar una respuesta que sí soporta. Ahora, una vez que ya verificaste que ya soportaba, por ejemplo, en mi caso yo tengo una 3050, soporta FreeSync. Una vez que yo ya estoy seguro de que sí soporta y que admite, ya sean gráficos integrados o gráfica, vamos a entrar a nuestra configuración, ya sea AMD o Nvidia, y vamos a configurar lo que sería el escalado, ¿vale? En la parte de aquí, el escalado. Pondremos en pantalla completa, y si tú tienes AMD, tú tienes que colocar en escalado panel completo. Ahora, si tú tienes laptop, ya sea que tenga gráfica o gráficos integrados, probablemente no te permita,
pero pues deberías intentar realizar el bug del F11. Igualmente te dejaré un video de cómo hacer el F11 en versiones 4 y versiones 5 en la descripción, ¿vale? El siguiente tema es: ¿bajar la resolución te da más rendimiento o qué resolución ocupar para tener más rendimiento? Pues yo te recomendaría las siguientes, tanto en emulador como en monitor, ¿vale? Si tu PC es de gama baja, podrías intentar en el emulador colocar 960 x 540 o 1280 x 720, ya que es un formato de 16/9, o sea, más o menos así como esta ventana. Ahora, si tú quisieras tener un poquito más de calidad y no sacrificar tanto el rendimiento y tienes una PC decente, podrías colocar 1280 x 720 o 1600 x 900. Esto es para PC gama media. Ahora, si tu PC es gama media a más o tienes una tarjeta gráfica o gráficos integrados decentes, podrías colocar 1600 x 900, ya que eso sería lo indicado. Pero ahora, si tu gráfica no es tan potente, podrías intentar con resoluciones cuadradas, por ejemplo 3/4, así como esta ventana, por ejemplo, ¿no? Que sería la 1024 x 768. Pero también podrías intentar con una resolución no tan cuadrada, pero más o menos así, que sería la 1750 x 1080. Claro, si tu monitor permite el 1080. Ahora, el siguiente tema es el tema de los pantallazos azules. Y sí, por ejemplo, te recomendaría entrar a tu administrador de tareas y en la parte del procesador verificarte si tienes la virtualización activada. Una vez que está ya activada, en caso no la tengas activada, te recomendaría que busques una guía de cómo activarla en la BIOS. Ahora, si aún así sigues teniendo pantallazos azules, te recomendaría desactivar la Play Store, entrar a tu emulador, ¿vale? De esta manera entramos al emulador, luego iremos a la parte de la configuración y en aplicaciones desactivaremos la Play Store y la Google Play Juegos, ¿vale? Es lo que tendríamos que hacer. Y pruebas. Ahora, si aún así persiste lo que serían los pantallazos azules, te recomendaría que desactives el aislamiento de núcleo, ¿vale? Recomendaría que desactives el aislamiento de núcleo. Pero si aún así persistes teniendo pantallazos azules, es porque estás saturando tu PC. ¿Cómo verificarías? Entras a tu administrador de tareas y cuando abras tu emulador, pues verificas que no se esté saturando. Pero en caso se esté saturando, pues recomendaría que le bajes tanto a los núcleos como lo que sería la memoria RAM del emulador. Ahora, el siguiente tema es cómo es evitar los baneos y qué versión de Free Fire usar y el emulador. Pues por ejemplo, en caso de los emuladores te recomendaría usar P64, ya que es lo más seguro por ahora. Quiere decir que versiones 4 y versiones 5 N32 están tomando riesgo. Ahora, como dato adicional también, para evitar los riesgos sería desactivar lo que sería la Play Store. En la parte de aplicaciones, desactivar la Play Store, ya que esto empieza a meter pequeños parches que pues puede perjudicar o influenciar al tema de los baneos. Ahora, si aún así persiste el tema de los baneos, yo te recomendaría también que uses un Free Fire entre comillas modificado, que realmente no es un Free Fire modificado, es un Free Fire oficial, por ejemplo como el B7A en caso ocupes versiones 5, pero si aún así estás ocupando versiones 4, recomendaría que también uses Free Fire 32 bit. También es válido para las versiones 5, por ejemplo yo ocupo versiones 32 bit, que es el OBB071, que igualmente te lo voy a dejar en un video en la descripción. También evitar el tema de las reconexiones, por ejemplo estar en el emulador jugando y reconectar en móvil o reconectar demasiadas veces en las partidas. También te recomendaría evitar hacer los cambios, por ejemplo estar jugando con mi cuenta aquí y luego pasarme a la media hora a las versiones 4 y así, ¿vale? Esto puede influenciar también al tema de los baneos y sobre todo evitar el tema de los reportes. Eso es un tema bastante útil. Ahora el tema siguiente es cuántos FPS debería colocar a mi emulador para que me vaya bien. Cabe recalcar que esto va a depender mucho de tu PC, pero por ejemplo, si tú tienes una PC gama media, gama baja, recomendaría que lo dejes solamente en 90, ya que sería lo más estable para que no fuerces tu PC. Pero si aún así tienes una PC gama media, un poquito gama alta por decirlo así, te recomendaría que puedas usar lo máximo que sería 240 o lo que sea en tu emulador o 144. 144 es una cantidad bastante aceptable y sobre todo que vas a evitar bugs, por ejemplo en las versiones 4 para que no te bote, para que no te crashee después de 5 o 6 partidas, ¿vale? Ahora lo siguiente sería el firmware OS y el root aumentan FPS y pues en cuanto al root ya no aumentan FPS, anteriormente
años anteriores se ocupaban, por ejemplo, para usar resolución estirada, que era con el Screen Shift, y también para poder colocar colores un poco más vívidos. Pero en la actualidad el tema del RUC genera riesgo, ya que pues estamos también dando un superusuario a lo que sería el emulador, y pues esto a la larga podría darte un posible baneo, no a su totalidad, pero sí hay un cierto riesgo. Ahora, en cuanto al framework res, hay muchos que no saben qué es, pero por ejemplo, es más o menos como verán, yo tengo mi emulador limitado a 60 fps, como les había mostrado anteriormente con el error de los 60 fps, pero por ejemplo, aquí yo ya activé el framework res. En este caso aparece porque no lo tengo rooteado, pero pues se puede quitar con root. Ahora, ¿qué haría esto? Esto básicamente es darte FPS visuales, que por ejemplo, si yo aumento mis FPS, ¿no? Aquí, a lo máximo, 360. Mis FPS no están subiendo, no sirve, pero si yo toco la pantalla, mis FPS suben mágicamente. Y sí, lo dejo de tocar y vuelve a bajar. Esto lo que hace es FPS visuales. Ahora, una vez que tú ruteas, esto ya no aparece y te hace pensar que estás yendo a muchos FPS, pero realmente el juego va trabado. Por ejemplo, miren, está trabado el juego ahí, pero sin embargo, yo estoy viendo muchos FPS. Mira, el juego está trabado y sigo viendo muchos FPS. Más o menos eso es lo que quería explicar. El framework res es más que todo un toques visuales. ¿Cómo lo desactivas? En la configuración del emulador y en la parte de aquí. En este caso yo a mis emuladores les pongo no activar FPS falsos, pero por ejemplo en las versiones oficiales sería activar toques visuales, ¿vale? Ya una vez que lo desactivas ya tienes tus FPS reales. Y en cuanto a las versiones 5, ha salido un nuevo método que es para colocar 1000 FPS hasta incluso, pues no recomendaría que lo hagan, ya que pues sería básicamente visuales, ya que lo que estaríamos viendo dentro del juego no sería la cantidad de FPS, sino nosotros solamente veríamos lo que nuestro PC y nuestro monitor nos permite, o sea la cantidad de hercios. En teoría no recomendaría utilizar framework res ni rootear, ya que el root actualmente está dando cierto riesgo y el framework res sería como básicamente engañarnos a nosotros mismos y a la larga pues no sería una jugabilidad real. Ahora, el siguiente problema es cuando nosotros tenemos lag en el lobby, pero en partida no. Por ejemplo, como podrán ver, aquí está súper fluido, todo bien, ¿vale? Pero por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo salgo al lobby y miren cómo se empieza a laguear. Y esto no tiene nada que ver con lo que sería la PC. Miren, no deja tocar nada de la pantalla. Literal va a 5 FPS. Este problema es más que todo porque nos faltan librerías. Miren, aquí se volvió a trabar. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar el emulador y vamos a ir a la carpetita, ¿listo? En la parte del lag en lobby, entramos aquí y pues aquí tendríamos la página oficial, ¿vale? Que nosotros la copiamos y pues tendríamos la página oficial. Ahora, pues también pueden usar el link directo en caso quieran, ¿vale? Y una vez que se lo descarguen dando un clic aquí, una vez que se lo descarguen, nosotros lo que tenemos que hacer es instalarlo, ¿vale? Ejecutamos como administrador. Y listo, una vez que ya se haya instalado, nosotros tenemos que... Aquí nos van a aparecer un montón, ¿vale? Un montón de opciones. Nosotros le podemos dar aquí en Ale o directamente en instalar. O si no, podemos dejarlo así automáticamente y esto se va a descargar automáticamente. Pero si nosotros ya hemos manipulado la interfaz, tenemos que darle a instalar manualmente. Esperaremos a que el procedimiento termine y una vez que ya haya terminado este procedimiento, reiniciamos el ordenador y podremos ver que el emulador ya se haya solucionado. Y ahora, ¿qué haría esto? ¿Vale? Esto lo que básicamente hace es instalarte visuales faltantes que son necesarios para el emulador. Y no solamente visuales, sino también runtimes y todo lo que tenga que ver con requerimiento del sistema. Pero pues tú puedes ocupar esta herramienta para que lo tengas directamente o puedes instalarlo desde la descripción, que también te voy a dejar lo que sería el link de los oficiales para que lo puedas descargar desde la página oficial, ¿vale? O sea, desde el mismo Microsoft. Ahora, otro problema bastante común sería ver el personaje pixeleado o por ejemplo la pantalla trabada. Por ejemplo, en cuanto al personaje pixelado, pues de esta manera miren cómo se ve como un poco borroso. La solución sería súper fácil, colocar en ultra súper rápido y en caso de versión 5 le das aquí y vuelves a tocar el juego. Pero por ejemplo, y ya se vería nítido, ¿verán? Pero por ejemplo, si tú tienes una versión 4, lo que tendrías que hacer es lo siguiente, es colocar ultra, vamos al menú, entramos a la configuración y luego regresamos al juego y lo podremos bajar a suave y ya estaría solucionado. Ahora,
en cuanto a la pantalla pixelada, que es lo que está apareciendo en pantalla, ¿vale? La solución es la siguiente. A nuestro emulador le vamos a dar clic derecho, propiedades, y en la parte de la compatibilidad, configuración elevada para PPP, aquí vamos a colocarle y vamos a probar uno por uno y vamos a desactivar el escalado. Ahora, si aún así sigue este error, nosotros vamos a entrar a la configuración de la pantalla y aquí en el tema de lo que sería la escala, empezar a probar uno por uno y ya estaría. Eso sería una solución bastante fácil. Ahora, otro error bastante común sería que la sensibilidad es inestable. Y sí, no solamente porque un día cambie y el otro no, sino que pues, por ejemplo, cuando uno recién instala el emulador suele tener este error. En caso de las versiones 4, por ejemplo, que por más que a veces, por ejemplo, se inestabiliza, se pone demasiado rápida, o por ejemplo a veces ya está normal, ¿vale? Como por ejemplo ahí, entre comillas, ¿vale? Como que ya se puede jugar bien y luego de la nada, por ejemplo, se dan miles de vueltas. Ahora esto es debido al ajuste, ¿vale? Debido al ajuste. Así que pues recomendaría nuevamente poner 16450, que es lo normalito, ¿vale? Ahora, en caso siga y persista, las versiones 4 y versiones 5 traen lo que sería aceleración, así que recomendaría que esto lo desactiven, ¿vale? Escriban false para desactivarlo y true para volverlo a activar, pero recomendaría que lo tengan en false. Ya con eso regularmente puede ayudarte. Miren, como podrán ver, ya se solucionó. Ya puedo con normalidad. ¿Ven? Ahora, si aún así, por ejemplo, estás una semana bien y a la siguiente semana el juego se te empieza a hacer feo, nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a la configuración, ya sea versión 4 o versión 5, no importa. En datos de usuario le daremos en liberar espacio. Esto lo que va a hacer es un procedimiento de limpieza, obviamente con el juego cerrado, ¿vale? Con el juego quitado, y ya, solamente tendríamos que esperar. Ya debería quitarse esa aceleración de nuestro emulador después de haberlo jugado mucho tiempo. Ahora, la siguiente pregunta es fácil de contestar. ¿Cuántos emuladores puedo instalar? Pues puedes instalar, de hecho puedes instalar muchos. Por ejemplo, puedes instalar LD Player, Nox Player, diferentes emuladores, pero en caso de BlueStack y MSI puedes instalar solamente 4. 2 MSI y 2 BlueStack. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como yo, tengo una versión 4 y una versión 5 de BlueStack, y lo mismo en lo que sería MSI, versión 4 y versión 5. Y pues tú me dirás por qué, ya que pues cada emulador guarda una carpeta diferente. Por ejemplo, MSI versión 4 es esta de aquí, BlueStack versión 5 es esta de aquí, lo que sería BlueStack versión 4 es esta de aquí, y van creando diferentes carpetas. Pero por ejemplo, si tú instalas dos versiones 4 de BlueStack, te va a dar un error, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a estar dentro de la misma carpeta. Así que ya sabes, puedes instalar las 4 versiones, igualmente no te va a afectar al rendimiento. Por ende, para que tampoco te afecte, deberías desactivarla desde el inicio, ¿vale? Ahora, el siguiente error es bastante común, por ejemplo el de aquí, que no carga nada, nuestro juego se queda pausado, error de conexión, o tal vez estás en partida y tienes error de conexión. Nosotros para solucionarlo es entrar a la carpetita y les voy a dejar lo que sería los errores de reconexión de red, y le haremos en resumir, ejecutamos como administrador y listo. Esto pues por ejemplo ya cuando reiniciemos el emulador, obviamente ustedes reinician su emulador, esto ya te debería permitirte ya poder iniciar. Como podrán ver, ya no tengo el error de red. Ahora, si aún así persiste, te recomendaría que pues por ejemplo vayas a tu panel de control, y en la parte de lo que sería Firewall, ¿vale? Pues aquí debes restaurar valores, es lo principal, y en todo caso pues tengas esta siguiente configuración. Ahora, lo siguiente es bastante importante, que es cuando la pantalla se queda en negro o el free no abre, o la pantalla de carga se queda por ejemplo aquí y no avanza nunca. Esto es porque de repente hicimos una mala instalación del emulador, así que te recomendaría reinstalarlo. Si aún así reinstalaste el emulador, trata de volverlo a descargar. De repente al momento de la descarga se guardó algo mal, alguna información, algún dato se crasheó, por decirlo así. Y bueno, si aún así persiste el error, es porque estás aplicando mala configuración. Por ende, te recomendaría que entres a tu configuración, ya sea versión 4 o versión 5 del engine, y cambies esto a compatibilidad, ¿vale? O rendimiento.
Si está en rendimiento, compatibilidad y viceversa, ¿no? Ahora, si aún así persiste, es por un tema de drivers, así que te recomendaría que vayas a tu navegador, busques 3D Chic o la página de tu preferencia, ya sea el soporte oficial, y lo descargues. Una vez que lo descargas y lo abres, lo que te va a decir es qué drivers te faltan. Esto regularmente te va a recomendar los drivers más adecuados y pues solamente tendrías que presionar sobre el iconito amarillo y te va a mandar a la página para que lo descargues. Ahora, ese es en caso de 3D Chic, tú lo puedes hacer desde la página oficial y puedes ir viendo qué drivers te faltan. Ahora, una vez que por ejemplo otro error es común que se quede aquí o no cargue, por decirlo así, es súper fácil. Vamos a entrar a la configuración del emulador, ajustes, aplicaciones y buscaremos lo que sería el juego como tal y pues activaremos los permisos. En caso estén activados, lo desactivamos. ¿Para qué? Para que nos dé el siguiente mensaje. Y le haremos confirmar y lo volveremos a configurar, ¿vale? Y pues ya debería estar solucionado. Ahora, si aún así persiste y pues de repente el juego no te abre, qué sé yo, tienes algún error, te recomendaría que intentes bajando un poquito la resolución y sobre todo hacer otra limpieza limpia, ¿vale? Una limpieza limpia o probar con otra versión, ya que si intentaste con los drivers y no te permite, probaste muchos métodos dentro del emulador, te recomendaría probar otra versión. Tal vez esta versión está exigiendo demasiado a tu PC o a tu ordenador. Y nada muchachos, eso sería todo por el video de hoy y sé que algunas preguntas, algunas soluciones han sido cosas que tal vez ustedes ya sepan, pero hay muchos usuarios que tal vez están empezando en el mundo emulador y si tú tienes tiempo y tal vez tenías alguno de estos errores pero hayas podido solucionarlos. En caso aún así tengas más preguntas, cosas que realizarme, te recomendaría y te invitaría de antemano al Discord, ya que pues en la parte de aquí abrí un nuevo canal que sería de preguntas donde tú vas a dejarme las preguntas que vamos a contestar el día de hoy y espero que para el próximo video también haya otras preguntas que quisieran que les resuelva dentro del mismo video. Ahora también el próximo capítulo va a ser netamente de sensibilidad, todo lo que tenga que ver con soluciones de sensibilidad, ya sea ajustes, campos, qué cosas colocarle al emulador para pegar más mitos, por decirlo así, ¿no? Del mundo emulador y pues algunas soluciones, algunos errores. También déjame saber en los comentarios si en qué te ayudó algún otro error de configuración de emulador. Ya sabes, vienes aquí a mi Discord y lo comentas. Pues en caso de pues Mini Chris, lo que me dijo es en MSI ocupo buguear FPS, me puede ir a más de 60 sin buguear. Yo te recomendaría colocar 90 FPS en caso sea N32, pero si es P64 te recomendaría usar 90 si tu PC es gama media, 144 si tu PC es gama media, media baja, por ahí, por decirlo así, y pues tal vez tengas una tarjeta gráfica decente. Ahora si tu PC es gama alta o gama media, bien optimizada, bien configurada, podrías intentar por 240. En cuanto a Mini Sam 12352 me dice, en las versiones 5 y 64 el emulador se ve rayado, pues deberías intentar hacer los métodos que habíamos mencionado anteriormente. Ahora Mini Buda lo que me dice en MSI 5.9, al estar jugando ponle una hora me da el pantallazo azul. Deberías intentar hacer todo lo que se ha mencionado dentro de este video y en caso pues si a ti te da un error de driver deberías instalar el driver recomendado. Así que te recomendaría usar 3D Chic, ya que lo que hace es hacer un análisis de tu PC, ya que no siempre instalar el driver más actual es lo que te va a dar mejor desempeño. ¿Por qué? Porque los drivers más actuales, por ejemplo de mi gráfica, yo instalé lo más actual de Nvidia, va a tener nuevas cosas que mi gráfica no es compatible, como algunos DLS, algunas otras tecnologías que mi gráfica no es compatible. Entonces sería como instalar cosas innecesarias. Así que pues te recomendaría que instales un driver adecuado, o tal vez te pongas a investigar sobre algún driver que sea bastante optimizado para el mundo emulador, pues hay muchas opciones también dentro del mundo de internet. Así que pues eso sería todo por el video de hoy. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por el apoyo. Gracias por los 22k. Los invito al Discord, ya saben. Tomen agüita, descansen temprano, ¿vale? Así que nada, gracias y hasta un próximo video. Bye.